Un fuerte agradecimiento especial a todos los miembros del canal, debido a que me apoyan económicamente para que continúe con mi contenido en YouTube. Recuerda que puedes suscribirte a los miembros del canal con un costo de 10 pesos mexicanos o de 50 pesos mexicanos y tener acceso a contenido exclusivo. Los quiero muchísimo, gente hermosa de YouTube. Todos sabemos muy bien cómo hemos acabado de esta manera, pese a que fuimos advertidos de esta amenaza, aún así la advertencia llegó demasiado tarde, aunque pensándolo mejor, quizás aún teniendo la ventaja de saber con anticipación los eventos que marcarían el final de la humanidad, aún así íbamos a ser incapaces de hacer algo al respecto. Supongo que este es uno de esos momentos donde no puedes hacer absolutamente algo para cambiar el infame y cruel destino, y lo único que puedes hacer es sentarte y esperar pacientemente a que llegue tu último momento en esta vida. Para estas alturas quizás te estés preguntando de qué estoy hablando exactamente, así que voy a recapitular todos los eventos que transcurrieron hasta que llegamos a este trágico final. Hace aproximadamente 4 semanas la humanidad entró en contacto con 2 anomalías espaciales. La primera sería la transmisión de información encriptada de un satélite de origen totalmente desconocido. Este viajó lo suficientemente cerca de nuestra Vía Láctea para hacernos llegar su mensaje, el cual estaba codificado, antes que pudiéramos recibir más información de alta importancia de aquel misterioso satélite. Este abandonó nuestra Vía Láctea y empezó a alejarse cada vez más y más, hasta que eventualmente perdimos todo contacto con el satélite. Al parecer este siguió una dirección y rumbo de forma natural, es decir que este satélite no se trataba de ningún vehículo espacial con tripulación o sin este. Eventualmente este siguió avanzando por las estrellas infinitas del espacio de forma natural. Aquel misterioso satélite estuvo viajando en los límites de nuestra Vía Láctea por alrededor de 32 horas, el suficiente tiempo para que todos los países del mundo con instituciones y organizaciones espaciales pudieran recibir la información codificada del satélite y empezar a trabajar para resolverlo, para así saber exactamente y comprender la información transmitida de aquel satélite desconocido, una tarea realmente complicada, debido a que la información está encriptada por una tecnología muchísimo mejor, de la cual posee la humanidad en estos momentos, pero a tan solo unas horas después de haber recibido la información del satélite desconocido, la humanidad entró en contacto con la segunda anomalía espacial, pero esta vez sería algo completamente distinto a lo que habían visto con anterioridad. Nunca se había visto algo como esto en toda la historia de la astronomía humana, desde que tuvimos razón de existir y la tecnología necesaria para estudiar el espacio. Nunca habíamos visto nada como eso. Se había visto casos similares pero nada exactamente parecido a la segunda anomalía. Esta venía precisamente desde la dirección de la galaxia de Andrómeda. Los científicos que observaron la segunda anomalía desde sus telescopios de largas distancias no podrían creer lo que veían con sus propios ojos. Una descomunal y gigantesca nube de polvo espacial se encontraba viajando por el espacio profundo con dirección a nuestra galaxia. Esta monstruosidad espacial mide alrededor de 500 kilómetros de diámetro. Este polvor estelar tenía un aspecto bastante anormal, tenía un color muy parecido a los metales de nuestro planeta, una combinación de colores muy metálico, nada parecido al polvo estelar estudiado con anterioridad. Pero lo más aterrador del asunto era que, esta descomunal nube de polvo espacial tenía la facultad de moverse y viajar libremente por el espacio. Se podría decir que de alguna manera extremadamente escalofriante y extraña, la nube metálica podría tener vida propia hasta cierto punto, lo suficiente para viajar por el espacio y evitar entrar en contacto con otros elementos espaciales. Por ejemplo,
como los agujeros negros. La nube metálica se dirige a nuestro planeta en estos momentos. Para este punto la humanidad quedó confundida y perturbada sobre la enorme nube de polvo estelar. No sabíamos de qué material estaba hecho precisamente ni mucho menos cómo logra viajar por el espacio profundo, pero no podríamos hacer nada al respecto. Después de todo, la nube metálica es tan gigantesca que es prácticamente imposible detenerla o destruirla con el armamento actual de la humanidad. Quizás con algo de suerte, esta anomalía metálica cambiaría de curso hacia otra dirección, pero desgraciadamente esto nunca ocurrió. Con el paso de los días la nube metálica fue acercándose más y más hacia nuestro planeta. Durante su trayecto logramos observar cómo este era capaz de tragarse completamente a varios planetas muchísimo más enormes que nuestro mundo. No sabemos exactamente qué es lo que logra la nube metálica al hacer eso, pero definitivamente cada vez que devoraba un planeta, su diámetro crecía de manera exponencialmente a un ritmo alarmante. Mientras tanto, todas las organizaciones de astronomía del mundo se encontraban estudiando la información encriptada del satélite y la nube metálica. Quizás la información proveniente del satélite nos dé conocimientos acerca de la nube metálica, pero eso solo era una teoría y no íbamos a saberlo hasta resolver la encriptación de la información. Así transcurrieron los días hasta que eventualmente la nube metálica logró llegar a las fronteras de nuestra Vía Láctea. Para este punto la humanidad entera se había sucumbido en un caos completamente absoluto. Algunos decían que había llegado el día del juicio final, otros que había llegado el fin de nuestra galaxia, el cual sería devorado por la nube metálica, y otras personas no podrían enfrentar la realidad de la situación, así teniendo varios brotes psicóticos para escapar de nuestra cruel realidad. Mientras que nuestra sociedad colapsaba sobre sí misma, presa del pánico y del terror absoluto de la situación, algunas organizaciones aún seguían tratando de descifrar la información del satélite, convencidos que este daría las respuestas para enfrentar a la nube metálica. Entre esas personas yo estaba allí, el jefe a cargo de la operación. Todo este tiempo estuve investigando a la nube metálica, sus patrones de comportamiento, su conducta, su forma, su composición, todo. Desgraciadamente no hallé nada de información útil que fuera capaz de contraatacar a la nube metálica. Mis esperanzas empezaban a desaparecer rápidamente mientras observaba cómo el enorme y descomunal nube de polvo metálica comenzaba a acercarse rápidamente a nuestro mundo. Para mi sorpresa, este ignoró completamente a todos los planetas de nuestra Vía Láctea, a todos excepto uno, a nuestro planeta, mientras veía con muchísimo horror y pánico como la nube metálica se encontraba a pocos minutos de llegar a nuestro planeta. Un grito de mis subordinados me hizo reaccionar. Este me dijo que habían logrado resolver la encriptación de la información del satélite desconocido, así que rápidamente fui a la sala de investigación. Mientras corría podría sentir mi corazón palpitar demasiado rápido, porque no estaba seguro si en esa información estaría la pieza clave para salvar a la humanidad de la nube metálica, pero mis pensamientos se esfumaron en el momento que llegué a la sala de investigación del satélite. Inmediatamente ordené a mis subordinados que pusieran la información del satélite en la pantalla principal de la habitación, pero antes de eso, mis subordinados también me dijeron que solo habían encontrado unas pocas palabras en la información del satélite. Por alguna extraña razón, las palabras provenientes del satélite se encontraban escritas en varios idiomas humanos y en otras lenguas desconocidas. El significado de las palabras son los siguientes: ningún planeta con vida orgánica puede escapar de la penumbra mecanizada. Mis ojos y mi cerebro no podrían dar certeza ni crédito a lo que acababa de leer, pero antes que mi mente se perdiera en miles de pensamientos sobre esas palabras, la nube metálica impactó directamente en nuestro planeta. El polvo metálico cubrió con muchísima facilidad y completamente nuestro mundo. Este bizarro polvo espacial había infectado a todos los seres vivientes del planeta, desde los microorganismos hasta los seres humanos. En cuestión de pocos segundos el polvo había infectado gravemente a todos en el mundo. Este polvo metálico envolvía desde adentro hacia afuera a todos los seres vivientes. En cuestión de pocos minutos comenzamos a sufrir de severas y grotescas mutaciones corporales a niveles atómicos. Nuestra piel, órganos,
sangre, huesos, carne y cerebro se comenzaron a convertir rápidamente en metal, no precisamente como mecanismos de un reloj analógico ni nada por el estilo, sino que literalmente nos estábamos convirtiendo en metal puro. Antes que me diera cuenta me había convertido en una estatua de metal, ya no podría moverme ni pestañear, ni mucho menos respirar. Al parecer mis órganos se encontraban siendo convertidos en metal rápidamente. Antes de que muriera completamente miré con horror a mis subordinados y colegas de trabajo en la misma situación. Podría escuchar sus gritos de terror absoluto, atrapados en sus propios cuerpos, como si estos fueran sus ataúdes, hasta que eventualmente se dejaron de escuchar sus lamentos y gritos de terror. Posteriormente sus cuerpos comenzaron a caer en pedazos y convertirse en el mismo polvo metálico que había llegado del espacio profundo. Al parecer la nube metálica está conformado de miles de millones de seres vivientes que fueron infectados y convertidos en este desconocido polvo metálico. Entonces las víctimas de la nube metálica forman parte de esta misma, no sé qué carajos sea exactamente la penumbra mecanizada, pero sin duda alguna es algo increíblemente perturbador y bizarro. Antes que pudiera pensar en más hipótesis, mi cuerpo empezó a caerse en pedazos y convertirse en polvo metálico. Al parecer ahora seré parte de esta bizarra penumbra mecanizada. Mis últimos pensamientos antes de morir fueron los siguientes: fue una estupidez intentar combatir este virus metálico. Nadie puede escapar. Con vida, nadie puede. Nadie escapar del virus mecánico. El día parecía como cualquier otro, tranquilo y sin ninguna clase de problemas en particular, más allá de los problemas cotidianos de las personas, tales como llegar a la escuela o al trabajo a tiempo, pagar la deuda de la tarjeta de crédito, ir al mercado a comprar la comida de la semana o buscar el propósito de uno en esta vida tan efímera, cuando de repente y sin ninguna clase de aviso, cientos de miles de criaturas flotantes empezaron a descender de los cielos por todas partes del mundo, sin importar que fuera por mar o tierra. Estos misteriosos seres vivientes aparecían mientras flotaban por los aires. Al principio creíamos que era una alucinación colectiva, anteriormente ya había sucedido en el pasado, pero a una escala muchísimo menor, pero esta vez era por todo el mundo y al mismo tiempo, en los primeros minutos que esas criaturas flotantes aparecieron en la Tierra. Miles de vídeos y fotografías empezaron a inundar todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Reddit y 4chan. Como he dicho anteriormente, algunos creían que es una alucinación colectiva, mientras otros decían que son los ángeles de Dios, que habían bajado desde el mismísimo paraíso para dar un mensaje de nuestro Creador para nosotros, o que quizás el día del juicio había llegado, el apocalipsis en la tierra. En pocas palabras, el día que las fuerzas angelicales de Dios y las fuerzas demoníacas de Lucifer pelearían hasta el fin de los tiempos. Pero algunas personas más decían que se trataba de extraterrestres, que habían llegado desde el espacio profundo y se encontraban en la Tierra para conquistarla, o tal vez hicieron una parada de emergencia en nuestro planeta por alguna situación de carácter extraordinaria. Miles de teorías empezaron a publicarse y a escucharse por distintos medios de comunicación y redes sociales. La más rebuscada era de que se trataba de armas biológicas de algún país, las cuales se habían escapado y ahora se encontraban en libertad, sin duda alguna en situaciones extremadamente extrañas. La imaginación de las personas es muy creativa, pero a decir de verdad, nunca descubrimos de dónde llegaron estas criaturas voladoras, pero lo que sí íbamos a saber, era el motivo por el cual estas cosas se encontraban en nuestro planeta. Horas después de la llegada de estas criaturas misteriosas, estas empezaron a liberar cantidades industriales de esporas desconocidas y de gas tóxico en el aire, mientras que estas criaturas volaban continuamente por todo el mundo.
De esta manera, esparcir constantemente sus esporas y gas para infectar a todos los seres vivientes de este mundo. Como dije anteriormente, no importa en qué parte del mundo te encontrarás, estos monstruos gaseosos viajarían por todos los países, en cada región, cada océano, en cada ciudad, en cada pueblo, casa por casa, persona por persona hasta que eventualmente hayan infectado a todos los seres vivientes con este gas de origen desconocido. En el momento que estas criaturas comenzaron a contaminar el medio ambiente con sus esporas y gas, fue entonces que la humanidad tomó cartas en el asunto y comenzó la guerra en contra de estos monstruos titánicos flotantes. La humanidad envió a miles de soldados, vehículos y aeronaves a destruir a cada una de estas criaturas flotantes y resguardar a la población de este ataque biológico. Desgraciadamente para los ejércitos de la humanidad, se percataron demasiado tarde que habían cometido el peor error de sus vidas. Fue en el momento que destruyeron a uno de estos monstruos voladores con un aspecto bastante semejante a la de los insectos prehistóricos. Al destruir o asesinar a estas criaturas de manera parcial o completa, estos monstruos liberan todas las esporas y gases almacenados en su interior de forma instantánea al momento de morir, así creando una explosión biológica, la cual era capaz de cubrir completamente a una ciudad entera. El gas que liberaran los insectos voladores es extremadamente dañino y tóxico para los seres humanos, debido a que tiene una alta tasa de mortalidad en las personas que se exponen ante el gas biológico de los insectos. Las consecuencias por exponerse a este misterioso gas son las siguientes: en cuestión de pocas horas, la piel se empezaba a caer hasta que eventualmente el individuo perdía completamente su piel al cabo de un día después de exponerse al gas, así como la pérdida de la visión de sus ojos, debido a que sus ojos se derretían casi por completo, al igual que el resto de sus órganos internos. El cabello adquiría un color completamente blanco, pero la persona perdía más del 80% de pelo en todo su cuerpo. A la par, el infectado sentía un dolor extremadamente elevado al estar expuesto a cualquier tipo de fuente de luz, ya sea natural o artificial. En pocas palabras, el individuo debía permanecer todo el tiempo en un lugar completamente oscuro, sin acceso a cualquier fuente de luz. Desgraciadamente la parte más horrible del virus insecto apenas comenzaría para este punto. Después de sufrir muchísimas consecuencias por exponerse a este virus con forma de gas, aún faltaría la peor parte, la cual era la mutación acelerada del humano infectado. Esa misma mutación se trataba de la fase final del virus insecto, la cual es la transformación completa del ser humano a un asqueroso y repulsivo insecto. 3 días después de haber sido infectado, el individuo comenzará a experimentar enormes cantidades de mutaciones en todo su cuerpo, su cabeza, orejas, boca, dientes, lengua, labios, brazos, manos, piernas y sangre. Todas estas partes del infectado estarían siendo transformadas en su totalidad, hasta que eventualmente al cabo de otros 3 días, el infectado se convertiría completamente en un insecto humanoide. Para el 7º día, el humanoide empezaría a cazar y devorar a otros seres humanos sanos, para así reponer todas las energías que había llegado a perder durante los 6 días que tardó en transformarse en un repugnante insecto mutante. 2 semanas después de haber sido invadidos por los insectos mutantes, la humanidad se percató finalmente del plan de estas criaturas, el cual se trataba de esparcir esporas para terraformar el ambiente de nuestro planeta, en uno más adecuado para ellos, como bloquear la luz solar, para así sucumbir a todo el mundo en una penumbra totalmente oscura para siempre. Y por último, el misterioso gas. Se trataba realmente de un virus mutante, el cual convertía no solo a los seres humanos en insectos humanoides, sino también a todos los seres vivientes de este mundo. De esta manera tanto la vida terrestre, así como de la vida marítima fueron completamente infectados. El mismo panorama desolador que se podría ver en las ciudades humanas, también se podría ver en las aguas de los océanos, así como en toda la naturaleza. Al tener un plan tan meticulosamente planeado, definitivamente habían demostrado la gran inteligencia que poseen estos insectos flotantes. Al final la humanidad dejó de destruir a estos monstruos, debido a que causaba más daño al ser destruidas que dejarlas vivas. Los seres humanos que no habían sido contaminados por el virus mutante insecto
se habían aislado bajo tierra en diferentes refugios subterráneos, con la esperanza de que algún día los monstruos flotantes se fueran de este mundo, para así tener la posibilidad de volver a la superficie y reconstruir la civilización humana, pero solo el tiempo diría cuál sería el destino definitivo de este mundo humano y de sus supervivientes. Al final el mundo sucumbió completamente ante la invasión de los insectos mutantes, no había ningún solo lugar en la superficie del planeta que no estuviera contaminado por el gas mutante. Con las semanas, los humanoides insectos empezaron a construir miles de colmenas de tamaños extremadamente gigantescos por todo el mundo, estos pasarían a ser los nuevos hogares de los insectos mutantes, al mismo tiempo también construirían con carne orgánica, miles de nidos de esporas, estos, constantemente irían esparciendo millones de esporas en el aire las 24 horas del día, con el propósito de mantener un ambiente amigable para los insectos. Al final, las criaturas flotantes empezaron a descender completamente hasta llegar a la superficie terrestre y posteriormente empezaron a reproducirse entre sí para crear a más insectos flotantes como ellos, pero para esto, tendrían que tener la suficiente energía para hacerlo y esa misma energía la tendrían al consumir la carne de los seres humanos que se habían convertido en insectos, así que los humanoides mutantes se dejaron devorar por su propia voluntad por los insectos flotantes, por la comida no se tendrían que preocupar. Después de todo, estos humanoides tienen una alta tasa de natalidad, lo cual significa que producen constantemente crías para posteriormente ser usadas para el consumo de los monstruos flotantes. El planeta entero se convirtió en una granja de alimentación para estos monstruos flotantes de origen desconocido y si en algún momento, la comida se llegara a acabar, sencillamente los insectos alfas abandonarían el planeta humano y se irían a infectar a otra civilización de la galaxia, así de esta manera continuar con este círculo de infección y muerte para siempre. En los últimos días ha habido reportes sobre extraños animales con aspectos realmente bizarros y perturbadores. Al principio se creyó que se trataba de alguna especie de broma o un intento de campaña viral para el marketing de alguna película asiática o estadounidense. Después de todo no sería la primera vez que hicieran algo así, para llamar la atención del público para el próximo estreno de su más reciente película de terror genérica. Ahora que lo pienso, quizás si hubiera preferido que fuera publicidad o una broma de mal gusto, pero desgraciadamente para mí y el resto de ciudadanos del planeta, no fue así en lo absoluto. Como he dicho anteriormente, se había reportado y fotografiado a estos escalofriantes animales. Al principio solo las personas que iban a hacer campamento al aire libre, en los fines de semana, en los bosques, llegaban a reportar sobre el avistamiento de estas inquietantes criaturas, pero con el paso de los días, más y más personas empezaron a reportar la aparición de múltiples animales, los cuales tenían un aspecto increíblemente anormal en todos los sentidos, desde los búhos hasta los osos de las montañas. Cada especie tenía una apariencia distinta, e incluso de la misma llegaban a presentar una mutación excepcionalmente única y rara. Nadie sabía lo que estaba ocurriendo. A estas alturas no pensábamos que la situación podría empeorar drásticamente, pero desgraciadamente fue exactamente lo que sucedió. Tras 2 semanas de haber descubierto lo que sea que le estaba ocurriendo a los animales de uno de los bosques más grandes del estado, nos empezaron a inundar cientos de reportes y noticias sobre ataques hacia humanos cometido por los perturbadores animales. Al parecer estos empezaron a abandonar el bosque y comenzaron a atacar a los poblados humanos más cercanos. Estos monstruos no tenían piedad en lo absoluto, asesinaban tanto a humanos como al ganado de granjas y animales domésticos, e incluso invadían escuelas, guarderías y hospitales e iban matando y asesinando a todo aquello que se le cruce en su camino. En cuestión de pocas horas los bizarros animales habían diezmado toda la población humana de alrededor de 3 pueblos cerca de los bosques. Posteriormente, al acabar de devorar toda la carne humana, todas las criaturas volvieron a ingresar dentro de los inmensos bosques.
A sabiendas que estos animales podrían volver a atacar en cualquier momento y al enterarnos que estos son extremadamente resistentes a las armas de fuego convencionales, se decidió bombardear casi el 75% de los bosques del área con el propósito de matar a todos estos animales anormales. Sabemos que puede ser una medida muy extrema y más quemar un bosque de esa magnitud, pero desgraciadamente no podemos dejar que esos malditos monstruos vuelvan a salir. Es por ello que en cuestión de pocas horas se había planeado el bombardeo con decenas de bombas de napalm. Este combustible se trata de una gasolina gelatinosa, el cual produce una combustión muchísimo más duradera que la de la gasolina común y corriente, así que a tan solo una hora del bombardeo del área y también del amanecer, se enviaron a varios helicópteros de vigilancia para monitorear todo el bosque, en la búsqueda de encontrar concentraciones de animales anormales y también de población civil, que se encuentre aún dentro de los bosques, para posteriormente ser rescatados. Es en este momento donde entro en esta historia, porque yo era uno de los encargados de vigilar en un helicóptero, una parte bastante profunda del bosque y justo cuando estábamos a punto de retirarnos del área, porque faltaba menos de una hora para el bombardeo del napalm, una extraña luz blanca e intensa apareció repentinamente en el cielo y junto con ello un sonido extraordinariamente misterioso también se escuchó. Esto hizo que mis pilotos perdieran el control del helicóptero, porque al parecer esta luz y el sonido misterioso de alguna manera que no puedo explicar, había logrado dañar severamente el helicóptero. Esto hizo que en cuestión de pocos segundos cayéramos directamente en el bosque, el cual está infestado completamente por estas bizarras abominaciones de la naturaleza. En el momento que impactamos en contra del suelo, pensé que moriría, pero afortunadamente o desgraciadamente para mi mala suerte, había logrado sobrevivir. Junto conmigo también se había salvado uno de los dos pilotos del helicóptero, pero antes que pudiera hacer algo, miré con horror como un oso increíblemente anormal y deforme empezó a asesinar y a devorar al piloto mientras este seguía con vida. Con muchísimo miedo y tristeza, abandoné al piloto a su suerte y empecé a correr lejos del área del accidente del helicóptero. Seguramente el sonido del impacto fue lo que llamó la atención del oso mutado. Así que también atraería la atención de los otros animales bizarros. Fue así que tras correr por unos minutos y ocultarme, empecé a acomodar mis ideas y planear cómo salir con vida de este perturbador bosque. En primera no podría estar mucho tiempo en el bosque, debido a que en menos de una hora el bombardeo de napalm empezaría, y todo esto se convertiría en un infierno de llamas. Tampoco podía salir del bosque a pie, debido a que estos monstruos me alcanzarían rápidamente, así que mi mejor opción era llamar por la radio y pedir una extracción en helicóptero. Fue entonces que recé para que mi radio de mano aún funcionara. Para mi fortuna, este aún servía muy bien, entonces me puse en contacto con los demás miembros de la operación y me dijeron lo siguiente. Debido a que estás en una parte realmente desconocida dentro del bosque y no tenemos tiempo para realizar una búsqueda como dicta el protocolo, es por eso que tomamos la mejor decisión, la cual es que vayas lo más rápido posible a una zona militar que ha sido evacuada recientemente. Debido a las circunstancias, el helicóptero estará esperándote el tiempo que sea necesario, pero cuando falte 5 minutos para el bombardeo, este se irá de la zona militar, estés a bordo o no, así que debes darte prisa, porque falta menos de 40 minutos para el bombardeo de napalm. No querrás estar allí cuando eso suceda. Una vez finalizada la llamada por la radio, emprendí el viaje hacia la zona militar, la cual había visto desde el helicóptero minutos antes del accidente, así que más o menos sabía por dónde se encontraba, pero por mucha prisa que tuviera y por obvias razones, tenía que ir con muchísima calma y cautela, para no llamar la atención de los extraños animales. Durante mi viaje miré a más detalle a estas criaturas y al parecer, efectivamente estos alguna vez habían sido animales normales, pero algo parecía haberlos infectado, porque miré a varios animales aparentemente sanos, ser convertidos en cuestión de pocos segundos a horribles criaturas salidas del mismísimo infierno. Solo espero que esta enfermedad no sea infecciosa para el ser humano, o estaremos condenados a convertirnos en estas monstruosidades. Tras casi 25 minutos de viajar silenciosamente por gran parte del bosque de noche, finalmente había llegado a la zona militar. Desgraciadamente para mí, el helicóptero aún no había llegado y faltaba pocos minutos para el
el bombardeo de Napalm, fue entonces que ingresé en el lugar y busqué armas para defenderme en el caso que esas monstruosidades llegaran a entrar a la zona. Tras 7 minutos de buscar en diferentes lugares de la base, finalmente logré encontrar un rifle de asalto, una pistola y par de cartuchos de municiones. Fue en ese momento que me contactó el piloto del helicóptero que venía a por mí. Este me dijo lo siguiente: Alejandro, si estás vivo y escuchas esto, espero que ya estés en la zona militar porque dentro de 5 minutos llegaré, sin importar la situación. Solo tienes 60 segundos para abordar en el helicóptero porque estamos a menos de 8 minutos del bombardeo y nos dieron la orden de salir lo antes posible o el Napalm nos alcanzará aunque estemos volando en el helicóptero, así que prepárate, corto. Tras escuchar estas palabras, me llené de esperanza, finalmente saldría vivo de este lugar, pero una vez más la mala suerte llegó a mi vida, porque en esos instantes varias monstruosidades habían entrado a la zona militar. Sabía perfectamente que es imposible matarlos con las armas de fuego, pero al menos los dañaría lo suficiente para retrasar su avance. Es por ello que subí hasta la zona de aterrizaje del helicóptero de la base y sellé todas las puertas del edificio, para así ganar algo de tiempo. Sin vacilar ni dudar empecé a disparar en las extremidades de esos animales bizarros. Estos emitían sonidos realmente perturbadores, no sabía si era del dolor de las balas o de las mutaciones de sus cuerpos. En pocos minutos la base se había infestado completamente de estas escalofriantes criaturas. Para este punto de la historia, me había quedado sin balas del rifle de asalto y solo me quedaba pocas balas de la pistola. Esas abominaciones habían logrado entrar adentro del edificio y romper casi todas las puertas para llegar a mi ubicación. Coloqué todos los objetos pesados que encontré a mi disposición en la última puerta y empujaba la puerta con todas mis fuerzas para que no entraran, pero era imposible que pudiera retenerlos por mucho tiempo más, hasta que de repente, empecé a escuchar desde la distancia el sonido de las hélices del helicóptero, el cual estaba a pocos segundos de llegar a la zona de aterrizaje. Este eventualmente llegó a la zona de extracción y empezó a descender rápidamente, pero desgraciadamente los monstruos habían logrado romper la puerta y también me tiraron fuertemente en contra del suelo. Casi pierdo la conciencia, pero afortunadamente la logré recuperar a tiempo antes que esas abominaciones me devoraran. Con bastante dificultad logré pararme y empecé a correr hacia el helicóptero y justo cuando estaba a punto de subirme, un lobo anormal me atacó de sorpresa y me arrancó el brazo izquierdo de un mordisco. Con la adrenalina del momento, logré sacar la pistola que tenía y le disparé múltiples veces en la cara del lobo infectado hasta quedarme sin balas. El lobo se separó de mi cuerpo momentáneamente, así dándome la oportunidad de subirme al helicóptero de una buena vez. Pese a haber perdido el brazo izquierdo, aún me encontraba preocupado por el inminente bombardeo de Napalm, pero afortunadamente logramos salir del bosque a tiempo. A la distancia podría observar las decenas de bombas de Napalm quemando y destruyendo todo a su paso. Solo espero que sea suficiente para matar a todos y a cada uno de esos malditos monstruos. Mientras veía el bosque arder por completo por las llamas del Napalm, como si fuera el maldito infierno, uno de los pilotos salió de la cabina del helicóptero para atender el sangrado de mi cuerpo, por haber perdido el brazo izquierdo. Espero de corazón que este sea el fin de esta pesadilla y nunca más tenga que volver a ver a esas monstruosidades y ese misterioso virus.